Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en este webinar donde vamos a hablar de temas de nutrición infantil. Sabemos que la nutrición infantil en los últimos años ha tenido un repunte muy importante y seguir hablando de esto pues, nos da muchas ventajas para poder hacer intervenciones adecuadas en nuestros pequeñitos. El día de hoy les quiero dar la bienvenida por acompañarnos, como ya les mencionaba. Soy el doctor Guillermo Argüello Arévalo, soy gastroenterólogo y nutriólogo pediatra. Y el día de hoy vamos a hablar sobre oligosacáridos de la leche humana, retos y hallazgos que revolucionarán la nutrición infantil. Me gustaría empezar hablando sobre esto. La nutrición en la primera infancia y la niñez puede afectar significativamente el crecimiento y el desarrollo de los niños, así como la salud inmediata y posterior de ellos. Como les comentaba hace un momento, definitivamente todos estos temas que se están abordando actualmente son muy importantes. ¿Por qué? Porque esto nos permite que a los niños hagamos con ellos intervenciones que nos pueden ayudar muchísimo. ¿Qué significa esto? Que podemos programarlos metabólicamente para que estos pequeños en algún momento puedan tener una vida más sana, una salud desde pequeños hasta la edad adulta. Vamos a empezar también con esto. Recordemos que la leche materna, tenemos que hablar siempre de la leche materna porque la leche materna es un fluido vivo que le da al pequeño muchas cosas buenas. Entre ellas tenemos macronutrimentos, micronutrimentos, entre ellos están las grasas, la lactosa, que es el carbohidrato de la leche, el azúcar de la leche humana. Tenemos proteínas, tenemos vitaminas, tenemos minerales y otros componentes. Pero también tenemos unos compuestos o unos ingredientes bioactivos que son sumamente importantes para el desarrollo de los pequeños. Entre ellos tenemos, como podemos ver en la imagen, inmunoglobulinas, complementos, células, citocinas, factores de crecimiento y este punto importante que lo tenemos acá señalado en verde, esos oligosacáridos de la leche humana que en los últimos años se han tenido un repunte en ellos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entender qué es lo que hacen en la salud intestinal de los pequeños, entre otros componentes como vemos acá. Los primeros 1000 días de vida en los pequeños son muy importantes. ¿Por qué? Porque estos primeros 1000 días de vida nos dan una pauta para poder tener un desarrollo mejor de los pequeños. Sabemos que la fluctuación del peso de la mamá, el índice de masa corporal durante el embarazo, previo al embarazo e incluso la ganancia de peso, los antecedentes personales patológicos de la mamá, si el embarazo es espontáneo o asistido, el embarazo previo, la dieta de la mamá, la actividad física de la mamá durante el embarazo forman parte importante en el desarrollo de la microbiota de los pequeños. Los niños también, cuando nacen, también hay un efecto muy importante, si nacen por cesárea, nacen por parto, e incluso el tipo de alimentación, si reciben lactancia materna, y vamos a ver más adelante de mamás que son secretoras o no secretoras, y más adelante vamos a definir este concepto porque sí es muy importante que lo tengamos en mente. El modo de nacimiento, como les decía, y la lactancia y los hábitos de sueño en estos pequeños, que todo esto nos puede programar metabólicamente a los niños para un desarrollo mejor. Tenemos una ventana de oportunidad en estos 1000 primeros días. ¿Por qué? Porque en los primeros 24 a 36 meses de vida es cuando la microbiota se va a establecer. Vean ustedes acá en la imagen cómo vemos que al nacimiento de los pequeños la diversidad o la alfa diversidad de esta microbiota es baja. Y conforme pasa el tiempo, vemos cómo se va haciendo más diversa, similar a la que tenemos en los adultos. Hay factores, como les decía, factores prenatales, neonatales y postnatales que pueden modificar esta microbiota, que van a llevar al niño a un desarrollo de una microbiota más saludable. Y esto que va a generar un estado de salud hacia una salud adecuada o un estado de enfermedad. Si nosotros hacemos manipulaciones, bueno, más bien, si nosotros hacemos intervenciones adecuadas en estos pequeños, lo que podemos encontrar es que tengan menor riesgo de presentar infecciones, enterocolitis, atopia, diabetes y otras enfermedades inflamatorias en estos pequeños. Ahora sí, hablando de los oligosacáridos de la leche humana, ya partiendo de estos puntos de la microbiota intestinal, que me encanta hablar porque es fascinante hablar de todo esto, los antecedentes en cuanto a estos oligosacáridos de la leche humana no son de ahora, son de hace muchos años, de 1886, cuando se empezó a ver todo esto. Y vean ustedes acá en la gráfica cómo pediatras, microbiólogos, químicos empezaron a ver que estos oligosacáridos tenían algún impacto en las bacterias intestinales sobre la fisiología del infante. Vieron que estos carbohidratos eran diferentes de la leche humana a la leche bovina y encontraron que niños alimentados con una fórmula infantil o con leche materna tienen una microbiota diferente. No, aquí lo que vieron ellos es que había un factor bífidos en la leche humana que hacía que incrementaran cierto tipo de microorganismos que hacían que mantuvieran beneficios nutricionales y biológicos que se han encontrado en estos oligosacáridos de la leche humana.
Y ahora sí, vamos a continuar con esto. ¿Qué son y qué hacen? Son carbohidratos complejos que resisten a la digestión. ¿Qué significa esto? Pasan intactos al colon y ahí están disponibles para la microbiota y se han relacionado con disminución de enfermedades infecciosas y posiblemente de alergias, y que no todos son lo mismo. Existen más de 200 oligosacáridos que se han identificado y esos oligosacáridos se encuentran presentes en la leche materna. Sabemos que la leche materna, pues el mayor contenido que tiene es agua. Después tenemos los macro y micronutrientes, que son los componentes sólidos. Y el tercer componente más importante de la leche humana son estos oligosacáridos que se han descubierto. Vemos acá en esta imagen que la estructura contiene una lactosa. Sabemos que la lactosa es una glucosa más una galactosa que al unirse forman este disacárido que es la lactosa. Y a esta lactosa se le van a unir otros oligosacáridos, otros monosacáridos. Y entre estos están la fucosa, el ácido siálico y la N-acetilglucosamina. Los compuestos de estos oligosacáridos van desde tres monosacáridos que al unirse van a formar moléculas muy pequeñas, que serían unos trisacáridos. Entre ellos tenemos la 2-fucosilactosa, o la 6-cialolactosa, o la 3-cialolactosa, que es donde se van a unir estos oligosacáridos, estos monosacáridos, y van a generar la presencia de estos HMOs que conocemos por las siglas en inglés. Representan el 15% de la materia seca de toda la leche materna y, como les mencionaba, al unirse lo que van a generar es que se tenga cierto porcentaje de diferentes tipos de oligosacáridos. Tenemos oligosacáridos fucosilados, oligosacáridos neutros que no son fucosilados y oligosacáridos sí aliados, dependiendo del tipo de monosacárido que se una ahí. El componente de esos oligosacáridos en la leche humana, sabemos que en el calostro hay mayor cantidad, como ustedes pueden ver, de entre 20 y 25 gramos. Y la leche madura disminuye un poco, pero sigue siendo alta, a diferencia de la leche bovina, que tiene una cantidad muy mínima de estos oligosacáridos. La 2-fucosilactosa, de la que ya hemos oído en varias ocasiones, representa hasta un 37% del total de estos oligosacáridos de la leche humana. Y hay diferentes perfiles de composición que se pueden tener con estos oligosacáridos. Entre ellos tenemos uno muy importante que es el factor secretor. Ya les decía hace un momento, mamás secretoras, mamás no secretoras, y esto es muy importante porque depende de que si las mamás tienen unos polimorfismos maternos o unos genes que van a codificar para que ellas sean secretoras o no. La leche materna siempre va a ser la mejor opción, sean secretoras o no sean secretoras. Al final de esto, lo único que hay es que la mamá secretora va a producir más cantidad de oligosacáridos fucosilados. Y vean ustedes acá en esta imagen cómo vemos que, por ejemplo, 2-fucosilactosa es dependiente del estatus secretor de la mamá. Y tenemos otros factores no modificables como el periodo de lactancia, la edad de la mamá, la paridad, la etnicidad, o modificables como por ejemplo la dieta materna. Ya les hablaba hace unos momentos cómo la dieta materna tiene un factor importante, el modo de nacimiento, y en ambientales vean la estación y dónde se está realizando, la zona geográfica de donde se presenten. Y aquí se los pongo ya más en grande. Vean ustedes cómo estos polimorfismos maternos, el estado físico materno, la microbiota de la leche materna, todo esto influye para el contenido de estos oligosacáridos. Y ya les decía, mamás Food 3 positivas o secretoras o no secretoras, no nos vamos a meter a tantos conceptos porque nos vamos a revolver un poquito, pero sí es importante que nosotros sepamos que más del 70% de la población mexicana, vean ustedes acá en este mapa, vemos que están en rojo, que significa que más del 70% de las mamás mexicanas son secretoras. Entonces tienen esa codificación, ese polimorfismo que da a una leche materna con mayor contenido de oligosacáridos fucosilados. Otro punto importante que me gustaría mencionar es que estos oligosacáridos están presentes desde el útero. Vean ahí en la imagen cómo los oligosacáridos ya están en el líquido amniótico. Los recibe a través de la leche materna e incluso se ha documentado que también pueden ser excretados por la orina de la mamá. Entonces, ahí vienen los beneficios que tenemos de estos oligosacáridos, donde podemos ver que si están presentes desde ahí, tienen muchos efectos sobre la salud intestinal y sobre la salud en general de los pequeños. Como les decía hace un momento, la leche materna, pues la alimentación con esta está relacionada a protección de infecciones, posiblemente alergias, a mantener una microbiota temprana más estable, y que esto va a haber efectos sobre la inmunidad,
Hay beneficio de esta leche materna como un factor protector, incluso estos oligosacáridos frente a la enterocolitis necrosante y la sepsis neonatal. Por eso es importante hablar de estos. Por eso es importante ver que estos oligosacáridos, cada día vamos conociendo más de ellos, que ya, como les decía hace un momento, hay más de 200, pero cada uno tiene una estructura única que la hace indispensable, que la hace muy importante para el desarrollo de diferentes funciones metabólicas. Les quiero enseñar acá en esta imagen, vean ustedes cómo algunos de los efectos de estos oligosacáridos, como prebióticos, efectos sobre la antiadhesión antimicrobiana e incluso tienen efectos para la adhesión microbiana de bacterias benéficas para la salud de los niños. También tienen modulación de las células epiteliales intestinales y otros efectos muy importantes que vamos a ver cada uno de ellos. El efecto prebiótico, que es uno de los más conocidos, es muy importante, pero antes de eso vamos a definir qué es un prebiótico. Un prebiótico es un sustrato que es selectivamente usado por microorganismos del huésped para conferir beneficios a la salud. Como vemos ahí, gastrointestinales, cardiometabólicos, en la salud mental, sistema óseo y otros efectos. Vean ahí en la imagen que se ven muy bonita esta imagen. Vean cómo especies de bifidobacterias tienen enzimas que van a romper los enlaces de estos oligosacáridos. Recuerdan que les decía hace un momento que llegan intactos al colon. ¿Qué significa esto? Que nosotros como humanos no tenemos hialidasas, no tenemos fucosidasas para romper estos enlaces de estos oligosacáridos y por lo tanto son susceptibles para que sean utilizados por esta microbiota que tiene sus propias enzimas para romper estos enlaces y que puedan utilizarse como fuente de energía. Ya les decía hace un momento que tenemos a mamás FUT2 positivas y FUT2 negativas o mamás secretoras y no secretoras. Y vean este estudio que está muy interesante. En este estudio evaluaron a mamás que alimentaban a sus bebés con leche materna y habían mamás FUT2 positiva y mamás FUT2 negativas, como vemos aquí en la imagen. Y lo que ellos encontraron es que si la mamá era FUT2 positiva, había mayor predominio de bifidobacterias. Sabemos que al nacimiento, los primeros meses de vida, el predominio de la microbiota intestinal de los pequeños está establecido a través de mayor cantidad de bifidobacterias, algunos lactobacilos y otras actinobacterias ahí que tienen los pequeños. Y lo que ellos evaluaron, y vean acá en la imagen, aquí se remarcó con verde, pero vean ustedes cómo hay mayor cantidad de bifidobacterias. Y no solamente eso, aquí también lo vemos en las barras, sino también hay menor cantidad de otro tipo de microorganismos, menor cantidad de clostridoides, menor cantidad de otras enterobacterias que pudieran ser patógenas si incrementa la cantidad en estos pequeños. Este es otro estudio muy interesante, es un estudio clínico aleatorizado de niños alimentados con fórmula infantil que estaba adicionada con lactoneotetraosa y 2-fucosilactosa comparado con niños que recibían leche materna. Y lo que ellos encontraron en ellos también, para reforzar lo que les acabo de mencionar hace un momento, es que estos niños que recibían la leche materna tenían mayor cantidad de bifidobacterias, pero también estos niños que recibían la suplementación con estos oligosacáridos de la leche humana tenían mayor cantidad de bifidobacterias, menor cantidad de escherichias y de otros oligosacáridos. Lo que ellos encontraron es que había mayor concentración de ácidos grasos de cadena corta, que sabemos que son fuente de energía para el enterocito, mayor cantidad de bifidobacterias y una composición global de la microbiota más similar a los niños que eran alimentados con leche materna. Este es otro estudio donde evaluaron a mamás FUT2 positivo y FUT2 negativo para reforzar nuevamente lo que les acabo de mencionar. Tenemos mayor predominio de bifidobacterias en aquellos niños que reciben leche materna con mayor cantidad de oligosacáridos fucosilados, a diferencia de los niños que no reciben esta leche con estos oligosacáridos. Pero no solamente eso, vean cómo las bacterias o la microbiota intestinal es selectiva en utilizar este tipo de oligosacáridos como fuente de carbono, como fuente de energía para realizar sus funciones dentro de la microbiota intestinal en este ejemplo. Por ejemplo, vean ustedes como Akkermansia mucinifera, entre más rojo es una correlación positiva de mayor utilización, vean ustedes especies de bifidobacterias y otro tipo de organismos que no la utilizan tanto como fuente de energía, lo que nos orienta a nosotros también a que estos oligosacáridos pues son muy importantes para la alimentación de estos oligosacáridos, de esta microbiota como fuente prebiótica de energía.
Y aquí vemos otro tipo otro estudio donde evaluamos estas cosas también. Y vean ustedes cómo los perfiles de consumo de los oligosacáridos individuales por diferentes especies de bacterias son específicas, como les decía. Utilizan estos oligosacáridos fucosilados y sialeados de manera selectiva. Vean acá, estos Bifidobacterium utilizan 2-fucosilactosa, 3-fucosilactosa, 3-sialolactosa, 6-sialolactosa, LDFET, y hay otras especies de la microbiota que no la utilizan. Y vean ustedes cómo tenemos acá a especies de clostridios que no utilizan estos oligosacáridos como fuente de energía, otros enterococos, enterobacters, tipos de Escherichia coli que no utilizan este tipo de oligosacáridos como fuente de energía y por lo tanto pues no proliferan dentro del intestino del pequeño. Ese es otro estudio también donde compararon la microbiota de niños que eran alimentados con leche materna y una fórmula infantil con y sin oligosacáridos de la leche humana. Y lo que ellos encontraron también fue que a los pequeños que recibían esta leche materna con oligosacáridos y que recibían la fórmula infantil con oligosacáridos tenían una microbiota más similar a diferencia de los que no lo recibían. ¿Y qué encontraron ellos? Vamos a hacerlo puntual. Y dice que había un perfil de microbiota más similar a los alimentados con leche materna, menor efecto sobre los que nacían por parto vaginal y un mayor efecto en los que nacían por cesárea, mayor proporción de bifidobacterias, que recordamos, estas bifidobacterias son las que tenemos que tener en el intestino, bueno, que el pequeño debe tener para un desarrollo adecuado y menor cantidad de bacterias patógenas. Ya hablamos mucho del efecto prebiótico, pero los HMOs son más que comida para la microbiota. ¿Recuerdan el cuadro que les presenté hace un momento donde veíamos que tienen muchas funciones? Al decir esto, también tiene un efecto antiadhesivo. ¿Qué es lo que hacen? Los parásitos, los virus, las bacterias expresan ciertas lectinas que se van a unir a los glicanos de la superficie, que son muy similares, y entonces son como receptores, hagan de cuenta. Y entonces, esos oligosacáridos cuentan con estos glucanos similares a las que tienen las células epiteliales, y las bacterias se unen como a estos receptores como un señuelo, o sea, funcionan como un señuelo que hacen, como ven ustedes en la imagen, que es cuando hay oligosacáridos, esos oligosacáridos unen a estos microorganismos y se los llevan, y entonces hay menor probabilidad de que puedan presentar infecciones. Y esto lo vemos claro con diferentes estudios que se han realizado donde se ha visto que tiene un efecto bacteriostático sobre Streptococo del grupo B, disminución de la invasión sobre Candida albicans, bloqueo de la unión para norovirus, para virus sincitial respiratorio, mediante inhibición directa, incremento de la microbiota comensal, producción de ácidos grasos de cadena corta y mayor producción de moco. Y este estudio que vemos acá con las barras que vemos acá, vean ustedes, evaluaron a niños que recibían leche materna de mamás que eran FUT2 positivas o que tenían mayor cantidad de oligosacáridos, que tenían mayor cantidad de 2-fucosilactosa en ellos, y vean ustedes cómo ellos observaron que a mayor cantidad de 2-fucosilactosa en la leche de mamá, menor probabilidad de presentar diarrea por Campylobacter, por Calicivirus y por otros tipos de organismos. ¿Qué es lo que hacen? Bloquean el ataque de estos virus y de otros microorganismos, como vemos ahí de influenza, VIH, rotavirus, norovirus y otros microorganismos. ¿Para qué? Para evitar que se presenten procesos infecciosos. Y recordando también el efecto antiadhesivo, ya hablábamos de 2-fucosilactosa, pero existen otros oligosacáridos que tienen estas mismas funciones en inhibición de la adhesión, por ejemplo, 6-sialolactosa, 3-fucosilactosa, algunos oligosacáridos como GOS, FOS, que también pueden tener algún efecto sobre esto, inhibición del biofilm, como lactoneotetraosa, inhibición del crecimiento de otros microorganismos, inhibición de la unión de toxinas. Todos esos efectos antiadhesivos son muy importantes. También, como les decía hace un momento, tienen efectos sobre la modulación de la respuesta de las células epiteliales intestinales. ¿Qué es lo que hacen? Reprograman a la célula epitelial intestinal y lo que hacen es que cambian a los glucanos de la superficie celular, como ven ustedes acá, y otras respuestas celulares las alteran. Y entonces ya estos receptores que tienen estos organismos, estos microorganismos ya no tienen a dónde unirse y entonces disminuye la probabilidad de infección. También tenemos otros efectos muy importantes como es la modulación inmune. ¿Por qué? Porque genera una respuesta TH1, TH2 más equilibrada. Hay efectos sobre la inmunidad local, sobre la inmunidad sistémica, con secreción de citocinas, unión de monocitos, linfocitos, neutrófilos, todos esos efectos importantes que nosotros vemos acá en esta imagen, como mayor producción
función de las células caliciformes, proliferación de las células de la cripta, incremento de la función de barrera intestinal como otros efectos aparte de los efectos inmunes y notamos cómo estos oligosacáridos son maravillosos. ¿Por qué? Porque dan una protección muy importante a estos pequeños. En cuanto a la modulación inmune que ya les hablaba hace un momento, en este estudio evaluaron a niños sanos de término con peso adecuado para la edad gestacional, alimentados con leche materna versus fórmula, y con una fórmula control que no tenía oligosacáridos de la leche humana, y vean ustedes cómo ellos encontraron que los perfiles basales de marcadores inmunitarios en niños que eran alimentados a leche materna comparados con el control, pues eran muy diferentes, y los niños que tenían 2-fucosilactosa suplementada tenían algo más similar a lo que tiene la leche materna. Y al momento que estimularon ex vivo a estas células, lo que ellos encontraron es que había menor producción de ciertas interleucinas proinflamatorias en estos pequeños. Y entonces concluyen que los niños alimentados con fórmula suplementada con 2-fucosilactosa tienen perfiles de citocinas inflamatorias más bajas, muy similar o bastante más similar a los niños que son alimentados con leche materna. Y no solamente eso, hablando de efectos inmunes, tenemos que los niños que reciben 2-fucosilactosa por lactancia materna o por fórmula tienen mayor cantidad de, menor probabilidad de presentar infecciones del tracto respiratorio inferior, así como uso de antibióticos y de antipiréticos en estos pequeños. Hay más funciones, no solamente ya hablamos de funciones inmunes, funciones antiadhesivas, funciones prebióticas, pero hay otras funciones que han sido identificadas. Y un efecto bien importante que me gusta mucho hablar es como la enterocolitis es uno de los trastornos intestinales más comunes en los pequeñitos, en los prematuros, y son devastadores. Y por lo tanto, el que podamos tener algunas opciones de tratamiento en estos pequeños, opciones terapéuticas, opciones preventivas, pueden tener un efecto muy importante en estos pequeños. Vean ustedes cómo se han realizado diferentes estudios. Aquí vemos cómo la fisiopatología de la enterocolitis, pero vean ustedes cómo en los estudios que se han realizado se ha encontrado en diferentes modelos, en diferentes murinos o en cerdos, que 2-fucosilactosa y 6-cialolactosa previenen la enterocolitis en estos modelos experimentales, además de atenuar la inflamación en parte por inhibición del TLR4. Entonces es muy importante porque sabemos que la leche materna es un factor protector para la enterocolitis y tenemos una opción muy, muy importante ahí. Como mencionaba anteriormente, también en el sistema digestivo, la leche materna o la ingestión de oligosacáridos a través de la leche materna también puede tener un efecto sobre la hipersensibilidad visceral inducida por el estrés crónico en un modelo preclínico, que es el estudio que ahorita les presento. Aquí lo que evaluaron fueron a ratoncitos a los cuales los sometieron a estrés y posteriormente les dieron 2-fucosilactosa y difucosilactosa y otros oligosacáridos y una mezcla de diferentes oligosacáridos como ven en la imagen, y lo que ellos encontraron es que 2-fucosilactosa más 2-fucosilactosa y lactoneotetraosa más 6-cialolactosa, son muchos nombres, pero son bien importantes que los tengamos en mente porque son clave para este estudio y que se encuentran en la leche materna, son particularmente eficientes en normalizar la hipersensibilidad visceral secundaria a estrés en un modelo animal. No solamente eso, también tienen efectos sobre el desarrollo cerebral. Todos estos estudios que se han realizado nos han dado mucha información acerca de todo lo que estos oligosacáridos pueden hacer, todos los efectos que tienen en diferentes órganos del cuerpo. Y en cuanto al desarrollo cerebral, el efecto se ha atribuido al ácido ciálico. Se han hecho estudios donde se ha encontrado que 3-cialolactosa y 6-cialolactosa aportan nutrientes que favorecen el crecimiento neuronal, el desarrollo del lenguaje, promueven el desarrollo cerebral, la transmisión neuronal y la sinaptogénesis y el desarrollo de la memoria. Se han hecho evaluaciones en pequeños a los cuales se ha visto que tienen un mejor desarrollo neuronal, y eso es muy bueno como parte de lo que nosotros tenemos que vigilar en nuestros pequeños. Vean ustedes, aquí pongo una tabla donde hay una tabla de evidencia donde se nos menciona que 2-fucosilactosa biosintetizado es biológicamente activo y su estructura es idéntica a la de la leche humana. Vean ahí los diferentes estudios que se presentan donde se ve que los niños tienen un crecimiento y tolerancia similar
al recibir esta 2-fucosilactosa biosintetizada, que no es modificada genéticamente, que al final es un oligosacárido sí, muy similar o idéntico al que se tiene de la leche materna. Las interleucinas son similares con lactancia materna y con la adición de 2-fucosilactosa, como les mencionaba en el estudio anterior. Tiene una tolerancia y un crecimiento similar. Tienen menor producción de gas los pequeños, irritabilidad, llanto, regurgitación y menor infecciones de vías respiratorias. Todo esto pues, nos conlleva a tener en mente que los oligosacáridos son reconocidos por sus efectos prebióticos, como les decía, e inmunomoduladores, lo que también sugiere un potencial asociación con una posible disminución de las enfermedades alérgicas. Vean ahí en este estudio se evaluaron a niños que eran que tenían alergia a la proteína de leche de vaca comparados con niños sanos que no tenían alergia a la proteína de leche de vaca, y lo que ellos evaluaron, vean ustedes acá, lo que vemos, lo que está afuera son los niños que no tenían alergia a la proteína de leche de vaca, cómo tenían una microbiota diferente a los niños que sí tienen alergia a la proteína de leche de vaca. Después en el seguimiento con la dieta de restricción que le dieron a estos pequeños, que quitaron la proteína de leche de vaca, lo que ellos observaron es que estos niños tenían una modificación de la microbiota intestinal. Estos niños recibían lactancia materna y fue una evolución bastante adecuada. Y ellos suponen que la baja diversidad de microbiota intestinal y una elevada relación de enterobacterias y bacteroidetes en la infancia temprana pueden contribuir al desarrollo de alergia alimentaria, incluida la alergia a la proteína de la leche de vaca. Este es otro estudio que también es muy interesante. Aquí tomaron a niños que habían nacido por parto, por cesárea, hijos de mamás FUT2 y FUT2 positivas y FUT2 negativas, y lo que ellos vieron que a los niños que recibían la leche de mamá FUT2 positivo y que habían nacido por cesárea, vean cómo es importante esto, los niños tenían una microbiota más similar a los niños que habían nacido por parto vaginal, que tenían una lactancia materna de mamás FUT2 positivo y FUT2 negativo. Entonces aquí lo que se evaluó es que esos oligosacáridos fucosilados alivian los efectos del parto por cesárea en la microbiota intestinal del lactante, con mayor predominio de bifidobacterias y disminución de otro tipo de enterobacterias que no son que se podrían considerar como patógenas, pero que recordemos que el equilibrio en esta microbiota es lo que nos mantiene en un estado de salud. Es otro estudio que se realizó ya hace algunos años, publicado en el 2016, en el cual se evaluó si había un efecto de estos oligosacáridos en la presencia de eczema, y lo que ellos evaluaron es que a los niños, se evaluaron 266 niños y mamás, analizaron los HMOs fucosilados y la presencia de alergia y encontraron que a mayor cantidad de 2-fucosilactosa en la leche de mamá había menor riesgo de padecer alergia, o en este caso eczema. Y aquí lo que nos sugiere es que la presencia, como les digo, de 2-fucosilactosa y los niveles mayores de 2-fucosilactosa en la leche materna, hay una posible asociación en la modulación transitoria de la inmunidad de la mucosa a través del restablecimiento de la microbiota y por lo tanto un efecto sobre retrasar las manifestaciones de alergia. En este otro estudio también evaluaron si había alguna modificación o algún riesgo de que los niños pudieran desarrollar alergia a la proteína de leche de vaca en niños que recibían estos oligosacáridos. Y vean ustedes cómo encontraron ellos que a mayor cantidad de estos oligosacáridos, como vemos acá, LNFP1, 6-lactosa y estos que tenemos en la leche humana, posiblemente se relacionen a menor riesgo de presentar alergia a la proteína de leche de vaca en niños menores de 18 meses. A los niños que ya tienen alergia, también es importante que nosotros veamos qué tipo de manejo le vamos a dar. Los niños que tienen alergia a la proteína de leche de vaca deben continuar la alimentación con leche materna, pero aquellos que no reciben leche materna, existen fórmulas infantiles que están adaptadas, que son especializadas para el manejo de estos pequeños para disminuir la respuesta inmunológica en ellos. Y vean acá, lo que ellos evaluaron en este estudio es que tomaron a niños que tenían alergia a la proteína de la leche de vaca, a los cuales le dieron una fórmula infantil con oligosacáridos y una fórmula infantil sin oligosacáridos, y lo que ellos observaron es que los pacientes que habían recibido la fórmula con 2-fucosilactosa y lactoneo-neotetraosa era tolerada por más del 92.8% de los pequeños. Y lo que recordamos que dice la Asociación Americana de Pediatría y la ESPAGAN, que para que una fórmula sea extensamente hidrolizada se requiere que sea tolerada por más del 90% de los niños con alergia a la proteína
a la proteína de la leche de vaca, y con esto vemos que puede ser tolerada por estos pequeños. Entonces ellos sugieren al final que la fórmula extensamente hidrolizada a base de suero con estos oligosacáridos cumplió con los criterios clínicos de hipoalergenicidad y puede recomendarse en niños con alergia a la proteína de la leche de vaca. Los avances tecnológicos actualmente permiten el abastecimiento de estos oligosacáridos de la leche humana que son importantes para la nutrición infantil. Recordemos que estos oligosacáridos se encuentran presentes en la leche materna y la leche humana va a ser siempre nuestro estándar de alimentación para los pequeños, pero para aquellos que no pueden recibirla de manera adecuada por alguna indicación específica de no poder recibirla, existen esos oligosacáridos que son manufacturados y que son similares a los de la leche materna y que son seguros y que han sido, la seguridad y la eficacia de ellos se ha comprobado mediante diferentes estudios clínicos. Vean acá en la imagen los diferentes tipos de oligosacáridos. Les mencionaba que 2-fucosilactosa es uno de los más importantes porque es el de los más abundantes, hasta un 37%, pero también tenemos a otros como 6-sialolactosa, 3-sialolactosa, lactoneotetraosa y todos estos oligosacáridos que se han estado estudiando y que se han visto que tienen estos efectos sobre los pequeños. Me gustaría concluir con esto. Recordar que los oligosacáridos de la leche humana son el componente número 3 o el tercer componente más importante de la lactancia humana. La lactancia materna es el alimento ideal siempre para nuestros pequeños. Las fórmulas infantiles con HMOs han demostrado seguridad y eficacia. Regresando al punto de los oligosacáridos de la leche humana, la diversidad estructural de cada uno de ellos predispone sus funciones específicas. Son estructuras únicas. No todos los oligosacáridos son para todo. Lo mismo que pasa con los probióticos. No podemos dar todo para todo. Hay estudios clínicos donde se ha observado los beneficios individuales o al momento de que se hace la unión de estos componentes y se ha observado cómo tienen funciones específicas sobre diferentes tipos de situaciones. Tienen funciones potenciales e interacciones sobre la microbiota, sobre el sistema inmune, ya hablábamos del desarrollo cerebral, el crecimiento, la salud digestiva, menor probabilidad de infecciones, alergias, enterocolitis, mayor estabilidad de la microbiota intestinal, que es un punto bien importante para la programación a futuro. Tienen efectos sobre la contractilidad intestinal, ya les hablaba sobre el dolor visceral, y otro punto también importante es que también tienen efectos sobre la protección, sobre la barrera intestinal, disminución de la permeabilidad intestinal. La innovación científica ha permitido que esos oligosacáridos puedan mejorar la calidad de vida de los pacientes. Continuemos con la alimentación con leche materna siempre que sea posible porque es el mejor alimento para nuestros pequeños. Me comentan que tenemos algunas preguntas de la audiencia. Aquí dice la pregunta: ¿se puede comparar el efecto prebiótico de los oligosacáridos con el de otras fibras como GOS y FOS? Ok, los oligosacáridos de la leche humana, como les mencionaba hace un momento, son humanos. Al final, aunque los oligosacáridos que son manufacturados son biosintetizados, siguen siendo similares a los de la leche humana. Los GOS y los FOS son componentes, los GOS de los galactoligosacáridos de la leche de vaca y los FOS de los fructooligosacáridos de las frutas y de las verduras. Los efectos prebióticos son similares, más bien diría, tienen el efecto prebiótico ambos, pero los oligosacáridos, aparte de tener este efecto prebiótico, tienen otros muchos más efectos al ser humanos, ¿no? Tienen más efectos prebióticos también sobre la antiadhesión, sobre la adhesión de bacterias benéficas, y pues yo diría que son más especializados para la nutrición de los pequeños. Aquí tenemos otra y dice: ¿se podría decir que los oligosacáridos de la leche humana también tienen un rol en la maduración del sistema digestivo? Mencionábamos hace un momento que tienen funciones sobre la barrera intestinal, sobre la antiadhesión de bacterias, sobre el efecto adhesivo de bacterias benéficas, sobre las uniones estrechas, sobre la permeabilidad intestinal, sobre el dolor visceral, sobre la contractilidad intestinal que se han hecho en diferentes modelos experimentales. Podríamos decir que sí, que tiene un efecto sobre la maduración del sistema digestivo, un efecto benéfico para los pequeños. Tenemos otra pregunta. A ver, dice: entonces, ¿las bifidobacterias y los lactobacilos, como Lactobacillus reuteri, son más susceptibles a la proliferación en presencia de oligosacáridos de la leche humana?
Ok, la pregunta es muy importante, me parece muy interesante porque recordemos, como les mencionaba hace un momento, que estos oligosacáridos tienen funciones específicas. Las bifidobacterias y algunos lactobacilos, como Lactobacillus reuteri, tienen esa función de tomar estos oligosacáridos como fuente de energía, hablábamos del efecto prebiótico, como fuente de energía para diferentes funciones. Y otro punto importante es que a mayor cantidad de oligosacáridos, como les decía en la presentación, mayor cantidad de bifidobacterias y otros tipos de lactobacilos. Y entonces sí, la respuesta es sí, entre más oligosacáridos tengamos, mayor proliferación de este tipo de microorganismos de la microbiota intestinal de los pequeños. Otra pregunta es, ¿recomendaría el uso de oligosacáridos en prematuros o pacientes con muy bajo peso al nacer como factor protector de la enterocolitis necrosante? La leche materna, como mencioné hace un momento, contiene estos oligosacáridos. Y el tener estos oligosacáridos como 6-lactosa, 3-lactosa en esta leche materna, sabemos que la leche materna es un protector para la presentación o para la prevención de enterocolitis. Por lo tanto, los oligosacáridos dentro de la leche materna son un punto muy importante y recomendaría la utilización de estos oligosacáridos en la leche materna, que ya están en la leche materna para la prevención de estos pequeños, para prevención de la enterocolitis necrosante. Si tienen más dudas, por la obviedad del tiempo, pues ya no podemos continuar. Pero si tienen más dudas, pueden dejarlas en la plataforma y con muchísimo gusto podemos contestarlas ahí. Agradezco mucho su atención. Muchas gracias nuevamente por estar esta noche con nosotros y pues nos seguimos viendo. Que tengan muy buena noche.